Buenas, esta es la presentación del grupo número 3 con los alumnos Yanam Ezequiel. Gordillo Neobutina. y López Rodrigo quienes hablan. Continuaremos con los temas de Internet de las Cosas, con interoperabilidad, estandarización y desarrollo de soluciones. Bien, a modo de introducción de este video, podemos decir que en la era digital actual, en Internet de las Cosas, se presenta como una de las innovaciones más transformadoras, prometiendo revolucionar la forma en la que interactuamos con el mundo en que nos rodea. El desarrollo y la implementación de las soluciones IoT enfrentan muchos desafíos. Varios de estos podemos destacar la seguridad, privacidad, interoperabilidad, estandarización y las cuestiones legales y reglamentarias, se puede decir. Factores claves también tanto para el óptimo funcionamiento de los dispositivos conectados como para generar confianza entre el consumidor y fomentar la adopción de estas tecnologías a gran escala. Dentro del contexto de la interoperabilidad y la estandarización emergen como aspectos centrales. También en el trabajo se van a explorar lo que implica la interoperabilidad y la estandarización de IoT y se discuten obstáculos actuales como falta de estándares comunes, la fragmentación del mercado y los problemas de la seguridad. Además, también se van a presentar posibles soluciones para superar estos desafíos y lograr un ecosistema IoT fluido y seguro. En este trabajo también se va a abordar el desarrollo de soluciones desde el diseño hasta la implementación final. El desarrollo de soluciones es un proceso metódico que va a implicar identificar problemas específicos, seleccionar sensores y actuadores y elegir microcontroladores y protocolos de comunicación, ensamblar hardware y programar el software necesario para crear prototipos funcionales. A esto se suma la programación de microcontroladores con lenguajes como C, C++, Python, entre otros, cada uno con ventajas específicas para aplicaciones de IoT, la integración de sensores y actuadores con plataformas de automatización en la nube, lo cual me va a permitir el monitoreo y control remoto a través de plataformas como el Google Cloud de IoT. En este trabajo se presentan estos conceptos claves, proporcionando la visión integral del proceso de diseño y desarrollo del sistema IoT desde cero. Bueno, ahora vamos a ver interoperabilidad y estandarización. Principalmente, bueno, ¿qué es la interoperabilidad? Podemos decir que es la capacidad de diferentes sistemas y dispositivos de distintos fabricantes para funcionar juntos eficientemente, utilizando protocolos y codificaciones comunes. Esto promueve mayormente la innovación, mejora la eficiencia para los fabricantes y aumenta el valor económico del mercado. La falta de interoperabilidad puede ser un obstáculo de la conexión, el intercambio de información y la innovación, afectando los cuatro principios fundamentales que vendrían a ser conectarse, hablar, compartir e innovar. Hablando un poco de la importancia, en la interoperabilidad es bastante clave porque nos va a permitir que dispositivos de diferentes fabricantes trabajen juntos sin problema. Sin esto, el ecosistema de IoT estaría fragmentado, se podría decir, eh, dificultando su adopción y limitando la innovación. Me va a facilitar la integración de dispositivos variados que permite el intercambio de datos, la automatización de tareas y la toma de decisiones en tiempo real. En un entorno interoperable, los dispositivos pueden compartir información y colaborar, sin importar su fabricante, lo que es esencial en hogares inteligentes o aplicaciones industriales. Además, la interoperabilidad va a permitir que el ecosistema de IoT crezca de forma escalable, integrando nuevos dispositivos sin reemplazar
infraestructuras muy importantes. También da a los usuarios la libertad de elegir los dispositivos que mejor se adapten en sus necesidades, sin estar limitado a una sola marca o plataforma. Bien, ahora hablando un poco de los obstáculos, vamos a mencionar algunos obstáculos actuales. Podríamos empezar con los estándares y protocolos divergentes, que básicamente me habla de la falta de normas comunes que me va a dificultar la integración de dispositivos de diferentes fabricantes, lo que fragmenta, se puede decir, el ecosistema. También, bueno, hablando de fragmentación del mercado, la diversidad de proveedores y tecnologías también complica a la colaboración entre dispositivos de distintas marcas. También los modelos de negocio los modelos de negocios diferentes. eh, eh, Hablamos de algunos fabricantes que priorizan sus ecosistemas cerrados, creando silos de datos que limitan la innovación y cooperación. Otros obstáculos, hablamos de seguridad y privacidad. Bueno, la interoperabilidad básicamente aumenta los riesgos de ciberataques y la falta de estándares comunes de seguridad puede comprometer la confianza en el sistema. También se puede hablar de complejidad en integración, que básicamente, bueno, integrar dispositivos heterogéneos es bastante complejo y costoso, lo que me va a dificultar la adopción de soluciones interoperables. Y por último también mencionamos al mantenimiento y actualizaciones. La gestión de actualizaciones es inconsistente y afecta el rendimiento, también a la seguridad de los dispositivos a largo plazo. Implementando soluciones a estos obstáculos mencionados, podemos hablar del establecimiento de protocolos comunes que, bueno, las organizaciones, fabricantes y reguladores deben trabajar en conjunto para desarrollar estándares comunes que me permitan a la conectividad y el intercambio de datos entre dispositivos de diferentes fabricantes. Eh, Se debe utilizar estándares existentes como MQTT o COAP, puede servir de bases para el desarrollo de nuevos protocolos. También el fomento de la colaboración y la cooperación. Se debe establecer y analizar consorcios para abordar los desafíos de interoperabilidad, compartir conocimientos y mejores prácticas. Organizar los foros y conferencias puede facilitar bastante el intercambio de experiencias y crear incentivos para la colaboración, como subsidios para investigaciones conjuntas. También puede ser bastante beneficioso. Hablando del desarrollo de plataformas y marcos de trabajo interoperables, se puede decir que se pueden crear soluciones que proporcionen una base común para la comunicación entre dispositivos de diferentes fabricantes y también promover el uso de soluciones en código abierto y establecer interfaces estandarizadas que me va a facilitar mucho a la integración que se busca. No, otras soluciones que sería enfoque y seguridad en la privacidad. Podremos decir que se pueden desarrollar estándares robustos de seguridad que incluyan la autenticación segura, cifrado de datos, que también es fundamental, realizar auditorías de seguridad, también ofrecer certificaciones para dispositivos que cumplan estos estándares que van a ayudar a garantizar esta protección que se busca para el usuario. Hablando de regulaciones y estándares gubernamentales, podemos decir que los gobiernos pueden implementar también regulaciones y estándares mínimos que establezcan requisitos de interoperabilidad y seguridad. Colaborar con organismos internacionales para crear estándares globales que puedan fomentar un entorno propicio para adoptar para una adopción del IoT. Por último, educación y concientización es bastante esencial, educar al usuario y desarrolladores
también a partes interesadas sobre la importancia de la interoperabilidad y sus beneficios, como también crear campañas de sensibilización y promocionar recursos educativos que contribuirá a la demanda de dispositivos interoperables. Eh, bueno, ahora yo voy a hablar sobre los distintos niveles de interoperabilidad en la IoT, ya que estos definen cómo los dispositivos intercambian y entienden la información, desde una simple transferencia de datos hasta la integración en los objetivos de una organización. Tenemos en sí cuatro. Uno es el básico o tecnológico, el cual en sí es el que permite el intercambio de datos entre dispositivos, pero luego requiere de la intervención humana para poder hacer la interpretación de esos datos. Por ejemplo, un sensor de temperatura que envía esas lecturas a una aplicación en el celular, donde el usuario tiene que en sí interpretar o analizar si esa temperatura es la adecuada. Después tenemos, por ejemplo, el nivel de interoperabilidad estructural, en la cual, o sintáctica, en la que los datos se presentan en un formato que diferentes dispositivos pueden entender. Por ejemplo, un sistema de gestión de energía en una casa inteligente que utiliza el protocolo MQTT para poder comunicar el consumo energético, así facilitándole la comprensión para el usuario. Después tenemos la interoperabilidad semántica o el nivel semántico en sí, la cual permite que los dispositivos puedan comprender el significado de los datos intercambiados, así reduciendo los errores, ya que no tendríamos que hacer nosotros la interpretación de esos datos. Por ejemplo, un termostato inteligente y un sistema de calefacción que comparten la información sobre la temperatura deseada y utilizan un lenguaje común en sí, entonces se puede adaptar solo. Y por último tenemos la interoperabilidad organizativa, que hace referencia a la capacidad de varios sistemas para intercambiar información relevante alineado con los objetivos de una organización en sí. Por ejemplo, un sistema de monitoreo de maquinaria en un entorno industrial, que integra datos de sensores para anticipar problemas y mejorar la eficiencia operativa. Bien, ahora vamos a hablar sobre interoperabilidad semántica, en sí que es uno de los niveles que está encargado de que los dispositivos puedan comprender el significado de los datos que intercambian. Tenemos primero WOT, que en sí es Web of Things, el cual actúa como un marco que une la IoT, o sea, el Internet de las Cosas, con la web. Permite la conexión y comunicación de los dispositivos a través de estándares como COAP y HTTP, y esto simplifica en sí la creación de aplicaciones para controlar dispositivos del hogar inteligente, por ejemplo, como luces o termostatos y otros en sí, desde una plataforma. Luego tenemos ISO, que es en sí objetos inteligentes, el cual establece estándares que definen cómo se representan los objetos inteligentes y sus capacidades, asegurando que los dispositivos, como por ejemplo sensores de temperatura, puedan ser leídos por diversas plataformas de gestión ambiental y mejorando así lo que dijimos anteriormente es la interoperabilidad. Luego tenemos OCF, que en sí son las siglas de una fundación de conectividad abierta, la cual promueve justamente los estándares abiertos para poder garantizar que los dispositivos se conecten de forma eficiente. Por ejemplo, electrodomésticos inteligentes como heladeras o sistemas de seguridad utilizan estos estándares para poder integrarse y ser controlados desde las aplicaciones móviles. Luego tenemos en sí Coral, que es el lenguaje de aplicación RESTful restringido. En sí se dirige a dispositivos con recursos limitados, utilizando justamente los métodos RESTful para la comunicación. Esos métodos permiten que los dispositivos realicen operaciones ya sea como consultar, actualizar o eliminar datos de forma eficiente. Esto es crucial en aplicaciones como, por ejemplo, sensores de redes de agricultura inteligente, donde se recopilan datos sobre el suelo y el clima. Por último, tenemos CNML, que es una lista de mediciones de sensores. Es un formato diseñado para describir mediciones de sensores de forma concisa, utilizando representaciones en formatos como JSON o CBOR. Esto es esencial en redes de sensores ambientales que monitorean condiciones climáticas y de calidad de aire, por ejemplo, facilitando así el intercambio de los datos con las plataformas de monitoreo. Bien, ahora vamos a hablar sobre los usos de la interoperabilidad
justamente las aplicaciones que tiene, que como sabemos, en sí la interoperabilidad en IoT es clave para poder maximizar la eficiencia y la eficacia en los sistemas que están interconectados en diversas aplicaciones. Por ejemplo, uno de los usos que se le da a la interoperabilidad es en atención sanitaria, ya que los dispositivos médicos interconectados, como los monitores de signos vitales, recopilan y comparten datos sobre la salud de los pacientes. Esto permite una atención más rápida y coordinada, facilitando la colaboración entre profesionales de salud y mejorando los resultados clínicos al proporcionar información en tiempo real. Otro uso que se le podría dar es en el ámbito del gobierno. Los sistemas de IoT permiten que se recopilen y analicen datos para mejorar la gestión de los recursos y de los servicios públicos. Esto promueve políticas basadas en los datos, mejora la eficiencia administrativa y facilita la colaboración entre diferentes departamentos. Otra aplicación es en la seguridad pública, ya que la interoperabilidad lo beneficia en dispositivos, por ejemplo, como cámaras de vigilancia o sensores, los cuales ayudan al equipo de emergencia a obtener información precisa y rápida durante incidentes críticos. Luego, en el sector de defensa, los sistemas de IoT interoperables permiten la transmisión de datos y la coordinación en operaciones militares, mejorando la toma de decisiones y la eficiencia operativa en situaciones tácticas. Otra aplicación que tiene es en la ingeniería de software. Aplica la interoperabilidad en aplicaciones de IoT, permitiendo que diferentes dispositivos y servicios se comuniquen sin complicaciones. Esto facilita un desarrollo mucho más ágil y una mejor experiencia del usuario al integrar múltiples sistemas en un solo ecosistema en sí. Bueno, por último, uno de los usos o aplicaciones tal vez más conocido es el Machine Learning, donde la interoperabilidad de los datos permite a las empresas entrenar modelos utilizando datos de múltiples dispositivos, reduciendo el tiempo y costo de entrenamiento y facilitando la integración con aplicaciones empresariales existentes. Ahora vamos a hablar sobre el funcionamiento de la interoperabilidad. Justamente la interoperabilidad permite que sí, los sistemas diferentes puedan compartir los datos electrónicamente de forma eficiente, como ya sabemos. Esto, ¿cómo lo logra? Bueno, lo logra a través de la estandarización, tanto de protocolos, formatos y tecnologías, así como tener una base de conocimiento común. Esto sirve para que luego evitemos tener que hacer ajustes adicionales para poder interpretar esa información. Un buen ejemplo de esto sería en la industria de fabricación, donde los datos de producción pueden ser compartidos con sistemas de inventario y cadena de suministro para mejorar así la gestión de recursos. Aunque presente desafíos como la variación en sí en los formatos de los datos y la privacidad, la interoperabilidad aporta grandes beneficios y mejora la eficiencia y la optimización en la toma de decisiones en los diversos sectores. Ahora vamos a hablar sobre los estándares en sí. Los estándares en IoT son específicamente técnicas que permiten que los dispositivos de Internet de las Cosas se comuniquen y funcionen de forma interoperable, cubriendo protocolos, seguridad y compatibilidad. Estos estándares aseguran que los dispositivos pueden integrarse en diversas aplicaciones de manera confiable, aumentando su adopción y facilitando la experiencia del usuario. Luego tenemos en sí lo que es estandarización en IoT, que es el proceso colaborativo donde las empresas, desarrolladores y reguladores definen normas para garantizar la interoperabilidad, seguridad y privacidad. Es esencial para hacer que la IoT sea segura y escalable, promoviendo además la innovación y el desarrollo del mercado del Internet de las Cosas. Bueno, algunos de esos estándares son conocidos como protocolos abiertos o estándares abiertos. En el Internet de las Cosas en sí son los estándares que son accesibles y que facilitan la interoperabilidad y están respaldados por amplias comunidades, como por ejemplo Zigbee o MQTT. Sus ventajas incluyen soporte constante y flexibilidad en sí, para poder integrarse con varios dispositivos, aunque con menos control sobre los cambios y limitaciones en especialización.
Luego también tenemos estándares propietarios o protocolos propietarios, los cuales son en sí creados por empresas individuales. Por ejemplo, el HomeKit o SmartThings permite utilizar dispositivos, por ejemplo, en el hogar, pero únicamente que sean de la misma empresa. Ahora, esto, ¿de qué sirve? Bueno, sí permite un control completo y una optimización específica en cuanto al rendimiento y la seguridad, pero limitan al usuario a un solo tipo de ecosistema y si quiere colocar nuevas cosas implica un costo adicional en sí. Estándares internacionales de IoT. Los estándares internacionales también son clave para la interoperabilidad en IoT, dentro de los cuales encontramos algunos como el ISO o IEC 30141, que proporciona un marco de referencia para arquitecturas de IoT, centrado en la interoperabilidad y seguridad. Por ejemplo, un sistema de telemedicina usa este estándar para integrar dispositivos de diferentes proveedores, como monitores de frecuencia cardíaca y medidores de glucosa, asegurando una interoperabilidad fluida. Luego tenemos otros como el IEE 802.15.4, que es un estándar que establece estándares por capas físicas y de enlace en redes de baja velocidad, utilizadas en IoT como en domótica. Por ejemplo, este estándar se utiliza en un sistema de domótica con Zigbee que conecta luces inteligentes, termostatos y sensores de movimiento, permitiendo el control remoto y bajo consumo de energía. Luego tenemos otro protocolo como el IETF RFC 4944, que define el formato para IPv6 en redes de baja potencia, crucial para dispositivos en IoT con recursos limitados. Un ejemplo de esto es una red de sensores de calidad del aire. El RFC 4944 encapsula los datos en paquete IPv6, transmitiéndolo a servidores en la nube para análisis y garantizando que los dispositivos de bajo consumo puedan enviar datos eficientemente. Pasamos entonces al desarrollo de soluciones en IoT. Cuando hablamos de soluciones, hablaremos del diseño y desarrollo de sistemas IoT desde cero. El desarrollo de soluciones IoT es un proceso metódico que permite transformar una idea en una solución funcional y eficiente. Este proceso implica varias etapas, desde la selección de un hardware específico hasta la integración con plataformas de análisis y de control, que también es muy importante. Para esto vamos a enfrentar distintas fases, fases o etapas, dentro de las cuales podemos identificar tres claramente diferenciadas. La primera parte sería la fase de diseño, luego tenemos el desarrollo de prototipo y finalmente tenemos la prueba y validación. La primera etapa o fase de diseño comienza con la identificación del problema que la solución IoT abordará, como puede ser el monitoreo de energía o el control de iluminación. Luego se seleccionan los sensores y los actuadores para que podamos recoger estos datos y actuar sobre ellos, así como los microcontroladores y los protocolos de comunicación que serán necesarios para conectar estos dispositivos. En la fase de desarrollo de prototipo, el enfoque está en el montaje del hardware, conectando sensores y actuadores al microcontrolador, y en el desarrollo del software que va a procesar los datos y enviar la información a, por ejemplo, la nube. Finalmente, en la etapa de prueba y validación, el sistema se prueba en un entorno real, comprobando la funcionalidad de cada componente, la precisión de los datos recogidos y la efectividad de las respuestas automáticas, para asegurar que el sistema IoT cumple con su propósito o si existe alguna corrección que debamos realizar. La programación de microcontroladores es fundamental en el desarrollo de soluciones IoT, ya que permite la comunicación entre software y hardware en áreas como la domótica y la robótica. Se utilizan varios lenguajes de programación IoT, cada uno con sus diferentes ventajas y características. Bien, dentro de los lenguajes vamos a destacar tres principalmente. Comenzamos con C o C++. Este es un lenguaje es preferido por su alta eficiencia y control sobre el hardware, lo cual es esencial en microcontroladores como Arduino, donde el acceso directo al hardware permite optimizar el uso de recursos. Es ideal para aplicaciones que necesiten bajo consumo y alta precisión, aunque requieren mayor habilidad en programación. El siguiente lenguaje es Python, que es más utilizado en plataformas como Raspberry Pi o SP32. Es excelente para aplicaciones que requieren cálculos complejos o funcionalidades avanzadas como visión por computadora. Su facilidad de uso y el acceso a una amplia gama de bibliotecas para sensores lo convierte en una opción popular, aunque a costa de una menor eficiencia en recursos comparado con C++.
Por último tenemos a Node.js, que aunque es comúnmente utilizado en el desarrollo web, también se emplea en IoT para flujo de datos en tiempo real y automatización en la nube. Node.js es ideal para la automatización de procesos IoT mediante conexiones simultáneas y flujo de trabajo. Sin embargo, no ofrece el mismo control directo sobre el hardware que C++. Pasamos entonces a plataformas de automatización en IoT, centrándonos principalmente en los sensores y en los actuadores. La integración de sensores y actuadores con las plataformas de automatización nos permite a los sistemas IoT recopilar y procesar datos, logrando un control autónomo del entorno. Este proceso incluye 3 etapas clave que vamos a detallar a continuación. Bien, estas etapas son conexión de sensores y actuadores, comunicación con la nube y automatización y control. Cuando hablamos de conexión y sensores, utilizamos microcontroladores como Arduino y ESP32 que recopilan datos de los sensores como temperatura o movimiento y activan actuadores según condiciones programadas. Por ejemplo, un sensor infrarrojo puede activar una luz al detectar un movimiento. Comunicación en la nube. Los datos de sensores se envían a plataformas como AWS IoT o Google Cloud IoT mediante protocolos como MQTT o HTTP. Así, por ejemplo, un sensor de temperatura puede enviar datos a la nube y un comando de ajuste puede regresar para controlar un termostato de forma remota. La tercera etapa es automatización y control. La integración con plataformas de automatización como Home Assistant permite definir reglas automáticas, como activar ventilación si la temperatura es alta. Además, mediante dashboard se visualizan y monitorean datos en tiempo real, facilitando la toma de decisiones de forma remota. Hasta aquí llega nuestra presentación sobre interoperabilidad y estandarización en IoT y cómo con el conocimiento de estos conceptos podemos desarrollar soluciones mediante la tecnología IoT para mejorar la vida y las condiciones de diversos procesos y automatizaciones. Muchas gracias por su atención y quedamos a disposición ante cualquier consulta que se pueda presentar.